¿Qué tal, amigos? Estamos en el imaginario para vivir la música, los comentarios, los hechos, las noticias, los acontecimientos en vivo y en directo. No sabemos a ciencia cierta el número, ni de 500, ni de 70, ni de 100, hay muchas cifras. Y es un dato que vamos a tener que cotejar con tal vez una de las fuentes que nos va a proporcionar datos certeros, que es las actas de vacunación, ¿no? Que eso nos da con certeza la pérdida de categorías de animales, lo que es de tambo. Aclaro esto porque no es oficial. Ahora sí hay una terrible o brutal descapitalización en los tambos vía las ventas de vaquillonas, que en todos estos periodos de crisis el tambero la lleva a remate. No estoy hablando la de conserva, no estoy hablando la de descarte, estoy hablando vaquillona en uso que se desprende para hacerse de un dinero que necesita de urgencia y que llega a rematarla entre 10 y 12 mil pesos por cada vaquillona de muy buena genética, que compran otros en esos remates para llevarla afuera de la provincia de Santa Fe, donde está la crisis más profunda de la lechería. Hay gente que viene a comprar en los remates de San Luis, de Córdoba, sí, que viene a buscar buena genética, y eso indica la crisis profunda, porque ese tambero se está desprendiendo de una genética y se está achicando en su producción de leche. También va a haber, hay pérdida de tambo, pero mi diagnóstico de calle, porque no tenemos datos oficiales, el diagnóstico mío de ministro de estar en la calle es que es más grave el problema de la venta de vaca, de genética, para que el tambero sobreviva, que la pérdida de tambo. Es muy importante la aclaración, Luis. Agradecemos, por supuesto, que vayamos al hueso con esta cuestión, porque muchas veces las cifras quieren dejar de manifiesto esta situación que está clara, está sucediendo, y lo más grave, además del cierre, obviamente, de los establecimientos, es esto que está pasando. Van a faena, en muchos casos, animales, las hembras lo que se quiere en la ganadería justamente es permitir una recomposición del rodeo. A faena y también a genética que vienen a comprar de otras provincias, claro, ¿no? Para hacer lechería, porque el problema, la crisis fuerte está en Santa Fe por la situación que todos conocemos de quebranto económico y la emergencia hídrica. Bueno, la lechería necesita de una solución extraordinaria. Nosotros le acercamos una propuesta al gobierno nacional con el gobernador Miguel Lichi, se la hemos presentado al ministro Burjaide. Necesitamos un financiamiento por fuera del sistema formal del financiamiento, pasado en limpio. Si no encontramos financiamiento, créditos por fuera del Banco Central, de las normas del Banco Central, no vamos a lograr salvar a la lechería y a los tamberos. Necesitamos muchos años de gracia, muchos plazos para devolución, necesitamos créditos que tome el tambero para recomponer genética, tener una estrategia de infraestructura en sus tambos, porque estos episodios climáticos van a volver a venir. Entonces necesitamos que los tambos tengan techo con alturas, piso de cemento, patio de comida, techo como refugio para cuando tengamos los niveles de inundación como tuvo Santa Fe en la cuenca Lapia, más de 3,5 millones de hectáreas inundadas. Bueno, nosotros le pusimos un número, hablamos de 8 a 10 mil pesos por cabeza. Necesitamos salir por fuera del sistema formal, póngale el nombre de fideicomiso, de lo que sea, que los gobiernos nacional y provincial tomen deuda, se endeuden para que podamos, mediante esta herramienta financiera, ir hacia un sistema de financiamiento extraordinario. Y luego la lechería necesita discutir en serio, de una vez por todas, su institucionalidad y cómo se reparte el valor hacia el interior de la cadena láctea. Digo la institucionalidad porque hace del año 91, cuando el entonces ministro de Economía Cavallo, mediante el decreto 2183, eliminó 50 años de historia de instrumentos de agrarios, de política de regulación, de políticas públicas de regulación agropecuario. Y ahí se llevó puesto no solo la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, el Instituto del Azúcar, etcétera, etcétera. Se llevó puesto el Fondo de Promoción Lechera,
y desde entonces, desde esa eliminación, la lechería hasta el presente no tuvo un marco resolutivo, una ley, nada que la ponga en la jerarquía que tiene la lechería en el país. Esto es una de las cadenas agroalimentarias más importantes de la Argentina, que involucra a 35.000 empleados, que tiene más de 1.000 industrias, que produce 11.000 millones de litros de leche, que podría producir mucho más, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene institucionalidad, no tiene concertación, no tiene un ámbito de discusión en serio, como tienen todos los países del mundo. Y luego hay que discutir el reparto de la renta en la cadena. No puede ser que los sectores industriales concentrados y los sectores comerciales, 5 o 6 grandes cadenas comerciales, se lleven primero se llevan la mayor parte de la renta y luego ajustan los acuerdos con gremiales para el pago de salario de los trabajadores de industria, los costos impositivos, ajustan hacia el consumidor y hacia el tambero. Y son las dos puntas de la cadena, Luis, justamente, que no tienen posibilidad, porque ya no les queda cintura, no tienen para, como he escuchado a más de un representante de las entidades decir, no tienen espalda, miran para atrás y no tienen a quién reclamarle. Yo pongo un ejemplo, no voy a decir la firma. Un kilo de queso de una empresa santafesina, una industria santafesina importante, un queso por salud descremado, el kilo cuesta 189 pesos. El precio de salida de industria es de 67 pesos. O sea, el kilo 189 pesos en góndola, que el consumidor compra. La salida de industria es 67 pesos. El tambero, usted sabe que hoy recibe 4 pesos y algo, 20, 30, y lo recibe porque es un precio por desgracia, o sea, por caída de producción. Sí. Bueno, esto es lo que tenemos que poner en caja en la Argentina. Yo he estado hace poco en Uruguay, estuve en Nueva Zelanda en su momento, hace unos años, y uno ve que también ahí llegó la crisis de la lechería, porque hay parte de la crisis, una crisis de mercado, de demanda, de mercado externo, pero los tamberos de Uruguay, o los tamberos de Brasil, o los tamberos de Nueva Zelanda, tienen una crisis mucho menor que el tambero en la Argentina. ¿Y por qué mucho menor? Porque hay herramientas. Uruguay aplica vía la CONAPROL un fondo estabilizador de precios que permitió, constituido por fondos que se van nutriendo de épocas de bonanza en el mercado externo. Nueva Zelanda también tiene legislaciones de intervención muy fuertes, y eso que protestan, no es que los tamberos, aún así protestan, reclaman, pero hay un tejido, hay herramientas, hay una red de protección al tambero. En la Argentina es sálvese quien pueda, y estamos hablando de una actividad que es muy importante para la generación de empleo, que en Santa Fe involucra o impacta en la vida de más de 200 pueblos chiquitos de la provincia, que tiene una importancia en el entramado social. Bueno, la lechería necesita discutir esos 3 niveles, financiamiento extraordinario, institucionalidad, cómo se reparte el valor en la cadena a partir de tener mejores mercados, precio de referencia, arbitraje, reglas de juego, ir hacia una relación formal entre el tambero y la industria. Nosotros en Santa Fe a este discurso que estoy planteando le ponemos el cuerpo, o no solo el cuerpo, sino somos coherentes en este punto, porque si tenemos este discurso tenemos que demostrarlo en el margen que tenemos. Bueno, y lo estamos demostrando, somos la única provincia que nos animamos a publicar un precio de referencia luego de haber tipificado una leche estándar. O sea, Santa Fe tiene definido qué es una leche estándar por calidad, o sea, por sólido, por grasa, proteína, etcétera, y cuánto se debería pagar. Y lo comparamos con lo efectivamente pagado. Y publicamos en la web nuestra los 2 precios. Pero además nos animamos, sin cierta complicación para mí, nos animamos a seguir miles de productos industriales, 5 o 6 productos industriales, y medir la capacidad de pago de la gran industria frente al tambero, y la publicamos en la página web. El tambero sabe cuánto en un yogur, cuál es la capacidad de pago de su leche del sector industrial, que es obviamente muy superior a la que finalmente le pagan. Pero además publicamos los niveles de remarcación del sector comercial vía Meprolsafe, que es una entidad de productores lácteos
de la provincia de Santa Fe, como hacemos la capacidad de pago del sector industrial con la entidad Carfe. Entonces, ahí medimos y encontramos remarcaciones del dosiente entre el precio de origen de la leche, en leche fluida, y el de góndola. Hay en leche solo 500%, después en otros productos lácteos 200, 300, 400. Bueno, nosotros no solo hablamos del tema, tratamos de dar el ejemplo con esas medidas que nos trajo varios dolores de cabeza porque hay gente que se resiste a transparentar la cadena láctea. Luis, la vida la rural ha sido la oportunidad en la cual muchos sectores han presentado leyes justamente que apuntan a poner un ordenamiento y a poner claridad y transparencia a lo que es la producción láctea en la Argentina. Seguramente usted ha tenido oportunidad de meterse en alguno de esos proyectos, de conocerlos. ¿Qué opinión tiene? ¿Cree usted que el Congreso va a poder dar un paso que va a ser fundamental, digo, para poner reglas claras en todo el país? Bueno, claro que sí. Cuando yo hablo de institucionalidad, yo hablo de tres grandes columnas para la lechería. Financiamiento extraordinario fuera del Banco Central, institucionalidad y cómo se reparte la renta o el valor en la cadena láctea a partir de transparentar la misma. En el capítulo institucionalidad, el Congreso tiene que ser un gran actor y ojalá que encuentre el mejor proyecto de ley, porque insisto, desde el año 91 que la lechería no tiene institucionalidad. Usted me dice, mire, la carne vacuna tiene el IPCBA. Bueno, sí, claro. Y es muy importante que lo tenga la carne vacuna, y el IPCBA ha hecho, en el balance, ha hecho mucha contribución a la cadena vacuna, y lo va a seguir haciendo con estudios, con datos. De ahí surgieron estudios muy profundos del comportamiento del consumo en la carne vacuna, la importancia de ir hacia un sistema diferente a la media red, bueno, el estudio de la cadena misma, la participación en el mundo defendiendo nuestra calidad. Después las políticas de los gobiernos pueden a veces retrasar esto, lo del IPCA, o perfeccionarlo, pero digo, el balance es positivo. Bueno, la lechería no la tiene, y la lechería es como la carne vacuna, es una de las principales cadenas agroalimentarias de los argentinos. Y en uno de estos puntos centrales, Luis, que usted mencionaba, ahora se está refiriendo a lo que es la institucionalización, pero en lo que se refiere al reparto en la cadena, quizás ahí lo que esté faltando en la discusión es justamente una mayor presencia del Estado a nivel nacional. Sí, correcto, porque un capitalismo en serio y moderno se constituye a partir de mercados transparentes. No puede haber capitalismo moderno y en serio, sobre todo los que defienden los modos capitalistas y en serio. Yo a ellos les digo, si ustedes son capitalistas y quieren defender un capitalismo en serio, primero defiendan lo que tiene que tener las dos tres claves del capitalismo: competencia, mercado y precio. La lechería no tiene competencia porque hay cartelización y monopolio. No tiene precio porque ¿cuál es el precio en la lechería? Yo le pregunto a usted, Marcelo, ¿cuál es el precio? ¿Cómo puede ser que al productor le pagan a los 40 días? ¿Cómo puede ser que el supermercado le paga a la industria a los 40 días y hace una bicicleta financiera tremenda en millones de pesos? Bien, al productor, ¿quién le define el precio? Los CEO de cada industria. ¿Y con qué criterio? ¿Dónde está la tipificación de leche? ¿Dónde está el pago por una leche estándar o por calidad? Digo, ¿cuál es el contrato que hay entre el tambero y la industria? Bueno, estas cosas hacen a un capitalismo, le digo a los defensores del capitalismo y la importancia del mundo privado, de la inversión, y digo, bueno, defiendan esto porque la lechería está cartelizada. Y entonces eso no es capitalismo, falta competencia. ¿Dónde está el Consejo de la Competencia, que es una de las principales herramientas del sistema capitalista? Luego, no hay el precio, no existe, el precio de lo que es la determinación del precio, tampoco existe en la lechería. Por ende, tampoco existe un mercado transparente, con arbitraje, con pizarra, con referencia. Bueno, a ellos les digo, construyan un capitalismo en serio, a los que creen en eso,
construyan un capitalismo en serio, porque la lechería no entró todavía en esa era. Y especialmente en el tema lechero, permítame como para finalizar esta nota, sí, que creo en una lechería en crecimiento y en desarrollo. Lo peor que el peor camino que podríamos tomar los argentinos es ir hacia una lechería de achicamiento, porque tenemos las condiciones para hacer genética de suelo, de ambiente y de productores y de conocimiento para hacer una lechería de primer nivel mundial. Bueno, yo apuesto a eso. Una lechería que pueda ser de primer nivel mundial en calidad, en transparencia, en mercados, en organización productiva, en tamberos, que el tambero pueda, como en Brasil, crecer a partir de pequeñas escalas a escalas medias, con sistemas de gestión diverso, sea el pastoril, el intermedio o el americano, lo que sea, pero tenemos todas las condiciones para hacer una lechería de crecimiento. Muchísimas gracias.